Hola, solo soy Pau y te tengo un nuevo video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro otra vez tenerlos por aquí. Estoy muy emocionada. Este tema va a estar algo largo, algo extenso. Bueno, les sirve, todos mis videos son algo extensos y perdón por ello, pero creo que todo lo que les cuento es para que quede muy bien explicado el tema. Si recuerdan, el video anterior se tituló Hablemos de sexualidad y fue muy importante que ustedes lo hayan visto porque para este punto ustedes ya deben estar conscientes de todos los conceptos que vamos a tratar, ya que solamente diré la palabra, el concepto, más no diré su significado. Así que si tú aún no has visto el video, te lo dejo aquí en la parte de arriba, ya que es muy importante para que puedas entender todo lo que vamos a estar hablando. Este tema ciertamente va a ser algo extenso porque se divide en disforia de género en niños y disforia de género en adultos. No sé cuánto vaya a durar el video, pero por cualquier cosa te recomiendo que te hagas algunas palomitas, o si estás lavando trastos o lavando ropa, o inclusive pues lo puedes poner mientras te bañas y puedas escuchar todo esto, porque creo que te va a interesar mucho el tema del día de hoy. Así que pues ya quedaron advertidos. Y bueno, antes de empezar quisiera contarles una pequeña anécdota, un pequeño ejemplo acerca, súper pequeño se los prometo, acerca de la orientación de género y la orientación sexual. Recuerden que esos conceptos suelen ser ir de la mano y al mismo tiempo puede ser muy probable que sean todo lo contrario. No sé si ustedes escucharon la historia hace mucho, o más bien salió como que las noticias de Facebook, no sé qué tan real sea, pero creo que sí fue muy real porque hasta vi fotos y todo eso, de justamente una pareja que pues se había casado. No solamente eso, o sea, iban a tener un hijo, pero lo interesante aquí es lo siguiente, que el individuo era primero una mujer, hizo una reasignación de sexo y por ende de su género y pues se convirtió en hombre, y resulta que el otro individuo era hombre y se convirtió en mujer. Así que al momento de que ellos pues hicieron toda su reasignación, pues se casaron y resulta que justamente la persona que antes era chica pues quedó embarazada. Y bueno, en la publicación había muchos comentarios así como de que ¿qué es esto? O sea, es muy contradictorio, qué tontería y que no sé qué. Y hasta cierto punto yo había pensado igual, dije, o sea, realmente wow, lo consideré así, porque justamente en ese tiempo yo todavía no había visto en la escuela lo que era la disforia de género. Y es muy importante porque pues evidentemente yo no conocía todos los conceptos que existían. Así que me acuerdo que justamente yo había subido una historia respecto a eso, que por cierto lo tenía en mi Instagram personal, que si no lo sigues aquí te lo dejo. Y yo decidí ese domingo pues subir algunas historias que yo tenía en mi Instagram personal a mi Instagram, ya que eran muchas fotografías y apuntes y videos, y pues dije no tienen nada que estar haciendo en mi Instagram personal, mejor los voy a pasar a mi Instagram. Pues las empecé a subir y me acuerdo que yo justamente en una historia había hablado exactamente de eso. Yo siempre acostumbro a estudiar, a hacer los apuntes antes de ir a clase, claro, siempre y cuando yo sepa sobre qué va a ser la temática. La verdad es que en esa clase sí tomábamos apuntes, pero todo era pues en el DSM-5, así que técnicamente yo nada más estudiaba el DSM-5 y yo ya tenía listo los apuntes que ya correspondían al tema, también preguntas que tenía que hacer. Creo que ese es un método de estudio muy interesante que ustedes tienen que realizar, estudiar antes de tener la clase para que las preguntas que tú ya tienes puedas formularlas, o inclusive el mismo profesor te las va contestando sin que tú se las preguntes, ya que es justamente todo el tema que vas a ver, pero tú ya tienes un conocimiento previo. Y bueno, volviendo al tema, en mi Instagram pues subí la historia y justamente una suscriptora, bueno, la voy a poner aquí al ladito, y bueno, ella me contestó acerca de que era muy diferente la orientación de género y la orientación sexual, ¿no? Y bueno, de ahí empezamos a hablar y le dije, sí, es cierto, la verdad es que para ese entonces yo no sabía lo que significaba, yo no sabía lo que era, pero gracias por tu aportación. Y bueno, de ahí como que empezamos a platicar, profundizamos un poco más el tema, ella me explicó lo que ella creía, yo le expliqué lo que yo creía, y pues creo que es muy interesante poder conocer el punto de vista de otras personas y poder entender que al fin y al cabo como seres humanos lo que siempre vamos a estar buscando pues es el respeto, el no discriminar, el poder apoyarnos entre todos, y creo que eso es como que algo muy interesante que quise contar, y pues para, no sé, dejarles como que más en claro este punto, ya que creo que es muy importante porque yo en ese tiempo no entendía para nada, y ahora que yo retomé la historia fue así como de que wow, realmente he aprendido mucho. Y creo que si algo ustedes se deben llevar de estos videos, más que un conocimiento, quiero que lo tomen como un crecimiento personal, ya que así ustedes van a poder entender diferentes áreas de la vida humana. Y recuerden que la orientación sexual puede variar mucho de la orientación de género. Yo dije que era una paradoja porque pues paradoja significa que es algo como que no lógico, que va en contra de la lógica. Yo no había entendido el concepto, yo creí que porque ella se había cambiado el sexo significaba que le gustaba lo mismo que a ella, o no lo diferente, y en dado caso eso hay
fue donde yo entendí correctamente, a partir de tomar mis clases, que justamente lo que es género y lo que es orientación sexual es muy diferente. Así que para que ustedes no se confundan más con todo eso, solamente lo quise dar como un ejemplo, porque es justamente lo que vamos a ver ahorita en la disforia de género. Quise hacer énfasis en esto porque una vez que tú estudias todos estos temas, te das cuenta de la variedad, te das cuenta de que algunas cosas que tú creías que eran blanco o negro puede tener un tono neutro, y eso no significa que tú vas a estar como que yendo en contra de lo que tú crees, sino que te das cuenta que existen muchas otras cosas y amplías tu conocimiento de una manera que tú sepas cómo lidiar con ello, no porque el sujeto que esté viviendo alguno de estos cambios sea un problema para ti, sino porque a veces tú conoces a personas que están viviendo el proceso y tú no sabes cómo actuar, y lo más correcto es evidentemente es que en primer lugar tú no te mentas, más bien decirle a la persona, ¿sabes qué? Tú necesitas ayuda de algún personal de la salud mental, ya sea porque esa persona tal vez diga, ¿sabes qué? Yo siento esto, pero no quiero sentirme así, y ok, vayan haciendo un tratamiento de acuerdo a que él pueda volver a sentirse de acuerdo con su género, o bien la persona quiera hacer completamente su transición y entonces con mucho más razón va a necesitar ayuda pues psicológica y médica para poder hacer un cambio correcto, porque evidentemente esto viene acompañado de varios obstáculos. A veces puede ser de la propia persona, tal vez económicamente, o de la familia, que son los prejuicios, de amigos, de conocidos, de su entorno laboral, de su entorno escolar, donde pues se han presentado varios casos que lamentablemente han terminado pues en asesinato o suicidio. Así que bueno, solamente quería aclarar esto. Muchas gracias a todos ustedes que me están siguiendo, que están sintonizando este canal. La verdad me siento muy feliz, siento que todo lo que yo hago vale la pena porque todos estamos aprendiendo, todos estamos ampliando nuestro conocimiento. Y bueno, vamos a empezar con lo que es nuestro caso. Ok, yo tengo un problema con las pronunciaciones, la verdad es que me cuesta mucho poder decirlo correctamente, pero por cualquier cosa se los voy a escribir aquí. Es el apellido de la familia, pero vamos a escuchar cómo lo dice el traductor. McFadden. Dani McFadden, o conocido anteriormente como Daniel, es una de los 5 hijos que el matrimonio conformado por Kerry y por Craig. Ay, sí lo pronuncié bien. Los nombres de los hermanos de Dani son Amy, quien en ese entonces tenía 14 años, Hayden de 10, Dylan de 8 y Charlie de 4 años. El documento nos dice que al momento de entrevistar a la familia, pues los padres estuvieron contando que todos sus hijos desde muy pequeña y temprana edad, pues ellos han estado de acuerdo con su sexo, con su orientación. Ellos no han demostrado como que alguna inconformidad. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Voy a empezar a referirme a Dani como Daniel, ya que pues en el orden cronológico pues evidentemente primero era Daniel y luego pasó su transición a ser Dani. Así que vamos a empezar diciéndole Daniel, y justamente cuando ocurra ese proceso vamos a decirle Dani. Así que solamente para aclarar ese punto. La situación era diferente con Daniel, pues Daniel era diferente y comenzó a exhibir rasgos femeninos. Su madre nos cuenta que ella tenía una muñeca llamada Jenny y que llevaba a todas partes, y un par de veces había preguntado a su madre ¿cuándo seré una niña? Y su madre solía decirle que no lo sería porque él era un niño, a lo que él respondía que eso no lo iba a aceptar. Siempre le preguntaba pues a las personas que le rodeaban si tenían un Willy o una Coqui. Esas palabras son las que usaban la familia para referirse a las partes privadas, ya sea de un niño o de una niña. Su madre Kerry nos cuenta en la entrevista que cuando a veces tocaba a ella cortarle el cabello a Daniel, él se sentía destrozado, se sentía triste, ya que él lo que esperaba es que su cabello creciera y no dejarlo corto, porque él no se sentía cómodo. Dice que su hijo, o sea Daniel, empezaba a vestirse con ropa de niña, y siempre que esto ocurría, él le decía a su mamá, mamá, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo soy así? ¿Algún día seré como tú o como mi hermana? ¿O por qué somos tan diferentes? La entrevistadora, que valga la redundancia, hizo la entrevista a Daniel y a su familia, les preguntó cómo ellos podían describir qué era lo que él sentía al momento de hacer este tipo de preguntas, o cómo es que él se sentía al respecto de ser niño y no niña. Y resulta que Dani lo que contestó es que lo que él sentía y lo que podía demostrar era enojo. Él simplemente afirmó, no me gusta ser un chico. Su madre nos cuenta que todas estas situaciones que estaban pasando en su familia respecto a su hijo Daniel, ciertamente la alarmaba, pero ninguna llegó a preocuparla tanto como el día en que sucedió el siguiente hecho. Kerry nos cuenta que un día encontró a Daniel en el baño con unas tijeras por encima de sus pedazos. Es decir, ella encontró a Daniel
a sus 3 años de edad intentando cortarse el pene con unas tijeras. Ella nos cuenta que trató de mantener la calma y que le preguntó qué es lo que estaba haciendo. Y él le dijo que estaba a punto de cortar su willy para que pudiera ser una niña. Ella le respondió que él no debía hacer eso, porque de ser así podría lastimarse y sangrar mucho. Kerry nos cuenta que inmediatamente, pero con mucha calma, le quitó las tijeras de sus manos y le dio un fuerte abrazo. Ella nos cuenta que fue muy molesto verlo así, ya que dice que ninguna madre debería ver a su hijo tan molesto en su propia piel. Los padres de Daniel nos cuentan que justamente después que sucedió ese hecho, ellos empezaron a buscar artículos en internet e inclusive llegaron a ver videos de YouTube. Y fue así que ellos se dieron cuenta que era muy probable que su hijo fuera un transgénero. Kerry dijo, mientras más leía, más explicaba el comportamiento de Daniel. Era difícil pensar que estaba pasando por algo tan serio a una edad tan joven. Posterior a ello, decidieron que lo correcto era llevarlo a una clínica. Pero nos mencionan que inclusive los médicos y especialistas estaban tan desconcertados al ver un caso como este, ya que Daniel solamente tenía 3 años cuando ocurrieron todos estos hechos. Ella le contó al médico sobre el preocupante incidente de las tijeras y cómo su hijo se quejaba de haber sido obligado a usar ropa de niño. Daniel fue enviado a una clínica en Leeds y ahí fue donde le diagnosticaron que tenía disforia de género. Sin embargo, su madre asegura que no le proporcionaron ni la mitad de la información que necesitaba y que tuvo que seguir buscando en internet. Por otro lado, su padre, con entonces 34 años, decidió que deberían acercarse al médico de cabecera de la familia en Inverse, o espero pronunciarlo bien, que se encuentra al noroeste de Escocia. El médico de cabecera de la familia lo remitió en una clínica local del Servicio de Salud de Niños y Adolescentes cerca de su casa, pero Kerry y Craig no estuvieron conformes. Kerry asegura que en el lugar también parecían estar inseguros acerca de qué hacer, y eso los hizo sentir aún peor. La pareja finalmente encontró Sirenas, un grupo de apoyo para niños que sufren problemas de identidad de género, y su familia. En ese punto estábamos exasperados, admitió Kerry. Daniel se negaba a vestirse con ropa de niños y se los quitaba. Comenzamos a llamarlo Danny porque odiaba el nombre de Daniel. Fue un momento muy difícil para todos nosotros, asegura. Pero ella nos cuenta que a pesar de todos los sucesos que habían ocurrido, ella se encontraba aliviada de haber recibido un diagnóstico respecto a su hijo y que quedó de acuerdo con su esposo que era mejor que Daniel comenzara a vivir como una niña, siempre y cuando supiera que ella podía cambiar de opinión en cualquier momento. De acuerdo con las investigaciones, la gran mayoría vuelve después de un tiempo a su género biológico, pero Kerry afirma que lo único que quiere es que su hija sea feliz, decida o no volver a ser un niño el día de mañana. Y destaca que es necesario normalizar este tipo de situaciones. Los padres nos cuentan que posterior a que ellos como familia decidieran aceptar a Daniel como Danny, ellos decidieron escribir cartas a todos los padres de la escuela donde Danny asistía, para hacerles saber acerca pues de todo este proceso que él estaba llevando y que ahora ellos querían que de cierta forma pudieran respetar a su hija. Resulta que esto produjo unos buenos resultados, ya que no solo no hubo pues algunas represalias de parte de los padres o de la escuela hacia la familia, sino que la misma escuela decidió instalar baños unisex, de manera que Danny se sintiera incluida y poder normalizar eso entre los niños pequeños. Esa reacción positiva le dio a Kerry la confianza para hablar sobre el hecho de que ahora considera que su hijo menor es una hija. Los padres de Danny aceptaron su deseo de querer ser mujer y dejaron que le creciera el pelo y usara ropa de niña. Ahora se convirtió en ella. Para el cuarto de Danny, Kerry la dejó elegir sus regalos y eligió una muñeca Barbie, juguetes de Peppa Pig y un bebé en un cochecito. Su padre nos cuenta que en algún momento van a dejar que ella pueda tomar estrógenos y vivir durante 2 años como mujer, antes de someterse a una cirugía de reasignación de género. Kerry ha perdido algunos amigos debido a su decisión de dejar que su hijo haga la transición tan joven, pero ella defiende su decisión. La mujer de 32 años sabía que Danny, que ahora tiene 6 años, debería haber sido su hija cuando la atrapó directamente con unas tijeras. La pareja está tratando de recaudar suficiente dinero para que su hija pueda someterse a reasignación de género hasta que cumpla 18 años de edad. Y podemos concluir este caso diciendo que Danny se convirtió en el niño transgénero más joven de toda Gran Bretaña después de que su madre lo encontró con unas tijeras tratando de cortar sus pedacitos. Esa cita yo la encontré en las entrevistas que se le realizaron a la familia de Danny. Si tú quieres tener el acceso a ellas, te las dejo en la cajita de descripción, de manera que tú puedas conocer más sobre el caso.
Bueno, después de escuchar el caso, vamos a proseguir con lo que es la disforia de género. Recuerden, va a ser algo extenso el tema porque, como les dije, se va a dividir en niños y adultos. Y bueno, en la sección de adultos es de adolescentes y adultos, pero lo de niños es muy aparte de lo que es adolescentes y adultos. Perdón por hacer mucho énfasis en ello, pero creo que es muy importante para poder comprender mejor el tema. Vamos a empezar con la característica principal o la definición correcta de lo que es la disforia de género. El término de disforia de género se utiliza para referirse a la persona con una notable incongruencia entre su género experimentado o expresado y el que le fue asignado al nacer. Y con mayor énfasis se nos dice lo siguiente: las personas con disforia de género expresan su descontento con el sexo asignado como un deseo de tener el cuerpo del otro sexo o de ser apreciado socialmente como una persona del sexo opuesto. Como recuerdan, nosotros ya hablamos acerca de lo que es identidad de género e identidad sexual, así que si tú quieres conocer exactamente a qué nos referimos, te recomiendo ver el video anterior y te lo dejo aquí en la parte de arriba. Como te dije, yo ya no voy a estar dando las definiciones de estos términos porque se supone que lo tratamos en el video anterior. Proseguimos con lo que es la epidemiología de este trastorno. Vamos a empezar con lo que se refiere a los niños. La mayoría de niños con disforia de género son derivados a la clínica durante sus primeros años de vida escolar, específicamente la primaria. Pero los padres de dichos niños han llegado a explicar que estos comportamientos o estas expresiones de querer ser del sexo opuesto aparecieron justo antes de los 3 años. Respecto a lo que son los porcentajes, se nos mencionó que en los niños menores de 12 años hay un 10%, mientras que en las niñas menores de 12 años hay un 5%. También se nos menciona que se encontró una proporción de 5 niños por cada niña que acude a problemas derivados de lo que es una disforia de género. Pero también se menciona que la proporción puede ser algo engañosa, ya que se pone por manifiesto que los estereotipos hacia los niños han hecho de que sea un poco más alarmante el hecho de ver a un niño que tal vez sea algo sentimental o un poco más delicado del estereotipo que se tiene respecto al rol de género que un niño debe presentar. Ahora vayamos con los adultos. La estimación de disforia de género en adultos procede de Europa, con una prevalencia de 1 por cada 10.000 asignados como varones y 1 por cada 30.000 asignados como mujer. Según el DSM-5, existe una prevalencia que va del 0,005% al 0,014 para los que son asignados como varones. Y en lo que respecta a las mujeres va de un 0,002% al 0,003%. Y se nos dice que existe una proporción de 3 a 5 pacientes varones por cada paciente mujer. Y en lo que respecta a los adultos, se nos dice que la mayoría experimentó tener estos tipos de conflictos internos entre su género y su sexo cuando eran pequeños, pero que esto se hizo aún más obvio cuando ellos estuvieron en la adolescencia y después en su adultez. En general, la prevalencia de disforia de género de masculino a femenino es más alta que la de femenino a masculino, y algunos investigadores especulan que 1 de cada 500 adultos puede hallarse en el grupo transgénero. Ahora vamos a proseguir con la etiología de este trastorno. En lo que respecta a los factores biológicos, se nos dice lo siguiente: la pertenencia al sexo masculino y la masculinidad dependen de los andrógenos fetales y perinatales. La conducta sexual de los animales inferiores está gobernada por las hormonas esteroideas sexuales. Estas hormonas influyen en la expresión de la conducta sexual en los varones y mujeres maduros. Es decir, la testosterona puede aumentar la libido y la agresividad en las mujeres, y los estrógenos pueden reducirlas en los varones. Sin embargo, la masculinidad, la feminidad y la identidad de género dependen en mayor medida de las experiencias vitales postnatales que de la organización hormonal prenatal. La teoría de la organización cerebral se refiere a la masculinización o la feminación del cerebro en el útero materno. La testosterona afecta a las neuronas que contribuyen a la masculinización del cerebro en las áreas como el hipotálamo. Si contribuye a los denominados patrones de comportamiento masculinos o femeninos, sigue siendo un tema controvertido. La lectura también nos dice que se han estudiado posibles causas genéticas para poder explicar la disforia de género, pero que no se han identificado genes candidatos causales y que las alteraciones cromosómicas son poco comunes en las poblaciones transgénero. Para finalizar la sección de factores biológicos, se nos menciona un dato curioso, y es que se ha encontrado que los individuos transgénero suelen ser zurdos, aunque dicen que no se ha encontrado una explicación clara para este hallazgo accidental.
mental. Vamos a concluir con la última sección de la etiología, que son los factores psicosociales. Los niños suelen desarrollar una identidad de género que concuerda con su sexo asignado, debido a la existencia de los roles de género, que culturalmente son aceptables. Eso quiere decir que no se espera que los niños varones sean afeminados, ni que las niñas tengan un carácter excesivamente masculino. Estos roles de género se aprenden, aunque algunos investigadores opinan que hay niños varones con un temperamento delicado y sensible, y niñas más agresivas, que son rasgos que la cultura contemporánea considera estereotipos femeninos y masculinos respectivamente, y que en las últimas décadas se ha desarrollado una mayor tolerancia hacia la presencia de una ligera actividad propia del sexo opuesto en los niños. Proseguimos con otras dos secciones importantes, que son el diagnóstico y el cuadro clínico. Los menores que son diagnosticados con disforia de género son más propensos a que sean identificados como transgéneros en su edad adulta, y que se diferencian de los menores disconformes con su género por la expresión de deseos de cambios anatómicos, así como la persistencia del diagnóstico en el tiempo. Los chicos y las chicas cuya disforia de género persiste en el tiempo pueden expresar repetidamente el deseo o la creencia de ser del otro género. En el diagnóstico de disforia de género ya no se excluye a los individuos intersexuales y se puede codificar en un cambio como un especificador en donde el individuo intersexual muestra disforia de género con su género natal o asignado. Es importante que a partir de ello tengamos una historia clínica para distinguir entre estos individuos que tienen características intersexuales y en los que no la presentan. Hasta cierto punto suele ser sencillo identificar estos rasgos de disforia de género en los niños, ya que suele ser muy persistente su insistencia en querer utilizar la ropa del sexo opuesto o poseer los genitales que el sexo opuesto tiene. También puede verse involucrado los diferentes tipos de juegos que ellos quieren asumir o los roles que son asignados al sexo opuesto, y sobre todo que exista una marcada incongruencia de su parte expresada en lo que refiere al sexo que posee y al que le gustaría pertenecer. Ahora vamos a ver cómo se presenta en los adolescentes y en los adultos. En la práctica, muchos de los adultos que se presentan ante los profesionales de salud mental con informes médicos de preocupación por la pertenencia de género conocen el concepto identidad transgénero y pueden estar interesados por una terapia que explore cuestiones de género, o pueden iniciar el contacto con la intención de solicitar un informe que recomiende un tratamiento hormonal o cirugía. En los individuos adolescentes, tanto como en los adultos, se debe expresar una incongruencia entre su género expresado y el asignado, y para ello tienen que cumplir por lo menos 2 de los 6 criterios de referencia que se encuentran en el DSM-5, que estén relacionados con sus características sexuales secundarias actuales o con el deseo de determinadas características sexuales secundarias. Recuerden que si ustedes quieren saber qué es un carácter sexual primario y un carácter sexual secundario, tienen que ver el video anterior. En él yo menciono exactamente todos los conceptos que estamos tratando en este video. Ahora continuamos con la sección de evolución y pronóstico. Empezaremos primero hablando acerca de los niños. Los niños y las niñas acostumbran a desarrollar un sentido de identidad de género hacia los 3 años. En esa edad pueden desarrollar deseos e intereses, y algunos empiezan a expresar el deseo de pertenecer al otro género. A menudo esta es la edad escolar cuando los menores llegan por primera vez a consulta clínica. Cuando se acerca la pubertad, muchos menores diagnosticados con disforia de género empezarán a mostrar signos crecientes de ansiedad, que va relacionada con la anticipación de los cambios corporales que se avecinan. Muchos estudios muestran un mayor índice de identidades gay y bisexual entre los que ya habían mostrado disconformidad con su género en la infancia. Y en lo que respecta con los adultos, se nos dice lo siguiente. Algunas personas diagnosticadas con disforia de género en la edad adulta recuerdan un desarrollo continuo de la identidad transgénero desde la infancia. En estos casos se dan periodos de ocultación de la identidad de género, y muchos entran en actividades y profesiones estereotípicas para convencerse a sí mismos y a los demás de que no tienen conflictos con su identidad de género. Las comunidades de lesbianas y gays son a menudo paraísos para la gente disconforme con su género natal, y algunas personas se identifican como lesbianas, gays o bisexuales antes de convertirse en transgénero. Quise añadir un penúltimo apartado antes de pasar a lo que es el DSM-5 para que ustedes vean pues los criterios diagnósticos en niños y adultos,
Y bueno, esta sección es el tratamiento. Empezamos con lo que sería el tratamiento durante la infancia. El tratamiento por cuestiones de identidad de género en los menores suele consistir en terapias individuales, familiares o de grupo, que acompañan al individuo en la exploración de sus intereses de género y su identidad. Existen algunos profesionales de salud que administran terapias reparadoras o de conversión, que intentan cambiar la identidad de género de las personas o su orientación sexual. Este tipo de terapia es contraria a la postura que defiende la APA. En lo que respecta a los adolescentes, se nos dice lo siguiente: a medida que los menores en desacuerdo con su género entran en la pubertad, algunos muestran un miedo intenso y una clara preocupación relacionados con los cambios físicos que anticipan o empiezan a experimentar. Los fármacos que inhiben la pubertad son los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, que pueden usarse temporalmente para inhibir la liberación de las hormonas responsables de las características sexuales secundarias y dar así tiempo al adolescente y a su familia para reflexionar sobre las mejores opciones de su futuro. Los análogos de la GnRH se han utilizado durante años en otras poblaciones, entre ellos los niños y niñas con pubertad precoz, y se consideran fármacos seguros. De todos modos, la medicación en estas etapas es una decisión que debe considerarse con sumo cuidado. Y por último, vamos a ver cómo podría ser un tratamiento en la edad adulta. El tratamiento de los adultos transgénero puede incluir psicoterapia para explorar temas de género, así como tratamiento hormonal y quirúrgico. Las intervenciones hormonales y quirúrgicas pueden reducir la depresión y mejorar la calidad de vida de estas personas. Sé que dije que ese iba a ser el penúltimo apartado, pero solamente voy a mencionar algo súper pequeño respecto a que la disforia de género no siempre tiene que ver con algún descontento sobre uno mismo, ya que existen enfermedades que también han llevado a individuos a sentirse confusos respecto a su orientación de género y su orientación sexual. Entre ellas está la hiperplasia suprarrenal congénita, que es un defecto enzimático en la producción del cortisol y que inicia prenatalmente. Esto da lugar a producción excesiva de andrógenos suprarrenales y a la virilización del feto femenino. Pero tras el nacimiento, el exceso de los andrógenos suprarrenales pueden controlarse con la administración de esteroides. También existe el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, denominado previamente feminización testicular. En estos individuos con un cariotipo XY, las células de los tejidos son incapaces de utilizar la testosterona u otros andrógenos. Por ello, al nacer, el individuo parece una niña normal y es criado como tal. Posteriormente se descubren los testículos criptorquídicos que producen la testosterona a la que no responden los tejidos y los órganos sexuales internos mínimos o ausentes. En la pubertad, las características sexuales secundarias son femeninas debido a la pequeña pero suficiente cantidad de estrógenos resultantes de la conversión de la testosterona en estradiol. También tenemos al síndrome de Turner. En este síndrome falta un cromosoma sexual, debido a que el cariotipo sexual es solo X, y las personas afectadas tienen genitales femeninos, son bajas y posiblemente presentaban anomalías como tórax en forma de escudo y cuello con membranas. Debido a la presencia de ovarios disfuncionales, necesitan recibir un aporte exógeno de estrógenos para desarrollar características sexuales femeninas. Y aquí se hace énfasis a que la identidad de género es femenina. Y por último tenemos al síndrome de Klinefelter, donde existe un cromosoma X adicional, de modo que el cariotipo es XXY. Al nacer, los pacientes tienen el aspecto de niños normales, pero en la adolescencia puede haber una ginecomastia excesiva, es decir, que los testículos son pequeños y normalmente sin producción de esperma, y los afectados son altos y su hábito corporal es eunucoide. Las publicaciones sugieren una frecuencia más elevada de disforia de género en las personas con este síndrome. Y bueno, concluimos este trastorno mostrándoles cómo son las características diagnósticas de la disforia de género en niños y en adolescentes y adultos. Y bueno, así finalizamos el trastorno de disforia de género. La verdad me enfoqué muchísimo leyendo cada tema que se venía aquí en el sinopsis de psiquiatría para poder darles la mejor información y de una manera correcta. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, las cuales te voy a dejar aquí a un costado. Estoy muy contenta de cómo hemos crecido en este canal y por el apoyo que ustedes me están dando. Recuerda compartir este contenido y darle like si te gustó. Cualquier duda que tú tengas ya sabes dónde contactarme. Y también recuerda que los domingos tenemos la sección de los apuntes
Apuntes de Pau, donde también comparto otra parte de mi vida de la cual me gustaría que también formaras parte. Como he mencionado en anteriores videos, también me gustaría dedicarme a solamente compartir lo que son casos. Si tú recuerdas el video del trastorno de la personalidad tipo C, si no, te lo dejo aquí en la parte de arriba, yo hablé acerca de una pareja que se llama Barbie y Ken. Y si tú quieres conocer cómo es que esta pareja se vio envuelta en un caso mediático y muy alarmante, también puedes darle like a este video si quieres que hable sobre eso, o también puedes dejarlo en la cajita de comentarios. Solo soy Pau y nos vemos en un nuevo video.